visto estos perritos alguna vez? Es muy probable que los tengas de stickers o los haya visto en algún meme. Y también te has preguntado, ¿por qué los perros se veían así? En este video te contaré sobre los perritos en la historia del arte y por qué se veían tan raros en algunas épocas. Primeros hallazgos. Neolítico. Las primeras representaciones datan del Neolítico, en las cuevas, donde los perros se ven acompañando en la caza de animales salvajes y de gran tamaño. Se cree además que ayudaban a cuidar y a buscar con su gran olfato. Esto significa que los perros fueron domesticados mucho antes que otros animales. La arqueología demuestra que los perros fueron el primer animal domesticado. Posteriormente, el proceso de selección fue para obtener algunas características como las razas, el tamaño, pero en las primeras civilizaciones el proceso de selección fue más por una necesidad, que fuera más rápido, quizás que ladrara más fuerte para ser guardianes, a diferencia de hoy que es casi un tema de estatus o de estética. Dato curioso, se han encontrado restos de cachorro enterrados junto a humanos de hace 12.000 años en Israel. Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto a los perros se les llamaba chesem o iuiu, parecido como al ladrido. Tenían nombres como Vejekai, que significa gacela, y también Pejetes, que significa negro. Los perritos eran enterrados y momificados junto a sus dueños. Es importante entender que los perritos morían naturalmente y después eran juntados con sus dueños. No era cuando moría el dueño y era momificado, se llevaban al perrito también. No, esperaban la muerte natural del perrito, que podía ser muchos años después. Un fuerte vínculo con la religión a través del dios Anubis, el guía del más allá, a quien podemos ver en el proceso de momificación. Los momificadores usaban estas cabezas de Anubis para realizar el proceso. Los perros en el antiguo Egipto se caracterizan por ser quienes acompañan al más allá a las almas. Los perros se caracterizan por la cola erguida en muchas representaciones y también estos llevaban correas, lo cual ayuda mucho a diferenciar de otro tipo de animales. También están debajo de las sillas de los dueños. Solo encontré una imagen, pero sí se repetía constantemente este tipo de representación. En Mesoamérica o la América precolombina también tenía civilizaciones que representaban a los perritos. Una de las primeras civilizaciones fueron los olmecas, quienes también consideraban al perro como una divinidad. El animal sagrado de los olmecas era el jaguar, quien también estaba ligado espiritualmente a los perros. Por lo tanto, el perro está relacionado con la divinidad y al mismo tiempo abastecía de alimento a las comunidades, a la tribu. Esto quiere decir que se alimentaban de los perritos. Vaya dato perturbador. Quizás un poco difícil de escuchar o de asimilarlo, pero era parte de la cultura y además ellos sí los consideraban como una divinidad porque ellos se ofrendaban como alimento a las personas. Y aunque no lo crean, también estaban ligados a guiar el alma al más allá. Estaba vinculado al viaje que hacía la persona después de la muerte, que era acompañado por esta figura del perro. La civilización moche, también podemos considerarlo como el arte mochica o moche. También hay representaciones de perros en vasijas. En el arte mochica, las primeras representaciones del perro peruano sin pelo aparecen en las vasijas de cerámica a mediados del siglo VIII, en la costa norte del Perú. En el antiguo Perú, al igual que en otras civilizaciones, el perro era considerado un guía al más allá después de la muerte. Aquel que acompaña y guía al muerto en su viaje al mundo de abajo. Esto podría explicar la presencia de vasijas escultóricas con representaciones de perros e incluso restos óseos de este animal en entierros moche, como sucede en la tumba del señor de Zipán. Esculturas de cerámicas aparecen en los entierros como ofrenda acompañando al difunto en su viaje. También encontramos un palillo sonajero con la figura de un perro. Esto era utilizado en rituales en el consumo de hojas de Coca-Cola. Y guiño guiño. No puedo ser tan explícita porque no sé si esa palabra la puedo decir acá, pero
Se entiende, esto es parte de un ritual que tenían en la cultura mochica, pero bueno, ustedes entienden. En Chile también encontramos en los petroglifos comuna Camarones, norte de Chile, Arica y Parinacota. Fueron creados por culturas precolombinas como los chinchorros y otros grupos posteriores abarcando un largo periodo, desde hace más de 2500 años. Y luego en el periodo tardío que va desde el 1000 al 1400 después de Cristo. Esto coincide con la llegada de los españoles. Están ubicados generalmente en relación a centros poblados, cementerios o lugares ceremoniales. La temática incluye antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el perro, al igual que los egipcios, también llevaban correas. Una imagen del libro de Margarita Cid, Iconografía chilena, donde se explora y se interpreta las figuras, muestra un hombre junto a un perrito. Grecia y Roma. Habitualmente están representados en jarrones. También son compañeros de caza y acompañantes. Y están también en las batallas. Se caracterizan bastante por lo monocromático, debido al material también de la técnica que estaban utilizando en los jarrones. Y también, si nos damos cuenta, los griegos tenían sus cánones de belleza que eran representados en las esculturas. Y asimismo nos damos cuenta que los perritos también tienen estas figuras estilizadas, son alargados. Es como si también tuvieran una especie de canon, un canon de belleza de perritos, porque si se dan cuenta son perros largos que probablemente eran muy ágiles. También aparece como un compañero del hombre en mitos e historias de los griegos, como la de Argo, el perro de Odiseo o de Ulises, el único que reconoce al amo cuando éste regresa a su hogar tras muchos años. Odiseo venía como un mendigo, venía totalmente cambiado, habían pasado más de 20 años desde que se había ido a la guerra, no había vuelto, y cuando él regresa, ¿quién lo reconoce? Es su perrito. Edad Media. En el siglo XII, escena de caza de un fresco de San Baudelio. Esta pintura está en una iglesia y está representando la caza de liebres y los perros van en movimiento. Para hacer la Edad Media es bastante curioso porque generalmente las pinturas y las obras eran bastante estáticas. Pese a ser lo más frecuente, obviamente habían obras que salían un poco de esta regla, como por ejemplo esta pintura de cacería. Los perros también, si se fijan, están bastante compuestos. Estamos hablando de la Edad Media, donde las representaciones reales se dejan un poco a un lado, ya que lo importante en esta época es el simbolismo. Pese a estar representando animales en movimiento, considero que están bastante compuestos. El caballo, sabemos que los caballos no se ven así como en esta pintura, en esta obra. Es bastante dicho que los perros en la Edad Media eran extraños y sí, la verdad es que son bastante raros. Hay unas caras que parecen de personas, son medios alienígenas, pero hay obras bastante compuestas para ser de la Edad Media. Y vamos a ver más adelante que estos perros raros que conocemos no están dentro de la Edad Media, ya se van a dar cuenta. Vienen en la época siguiente. Esos perros raros, atención que no vienen aquí en la Edad Media. Esta parte de la historia es muy fascinante porque casi siempre relacionamos a los artistas con los murales, con los templos, los frescos, pero habían unos artistas muy infravalorados que realmente merecen el reconocimiento. Son los que pintaban los libros, que en ese tiempo no eran los libros, eran los manuscritos o los códices. Quienes pintaban se llaman miniaturistas o copistas, que trabajaban junto al que escribía el libro, que era el amanuense. Entonces los miniaturistas eran grandes artistas que no se les reconocía su trabajo, eran considerados unos artesanos y no firmaban sus obras. Pero si nos fijamos en las miniaturas, sí hay perritos representados y son bastante compuestos, y vuelvo a usar la palabra compuestos porque no son extraños, están proporcionados. Sus cabezas tienen relación con el cuerpo, las colas, algunos están en movimiento. Probablemente también acompañaban en la caza y protegían los espacios.
Obviamente en la Edad Media no conocían todos los animales, no tenían el acceso a la información que nosotros tenemos hoy. Nosotros podemos buscar algún animal que no hemos visto directamente. Ellos solo se guiaban por lo que decían. Entonces, si hacemos un paréntesis, hay representaciones de animales bastante extrañas. Por ejemplo, cuando intentaban representar a los leones o a los elefantes, si se dan cuenta, es como que les contaron cómo eran. Se veían feroces, tenían una melena, pero nos damos cuenta que no coinciden mucho con la realidad. Nosotros quizás tenemos acceso a ver videos, fotos de cómo son los leones, quizás hemos ido a un zoológico, hemos ido a un safari y hemos visto estos animales, pero las personas en la Edad Media no tenían esta opción, y si el animal no estaba dentro del espacio, de la zona en la que vivían, definitivamente iban a pintar algo muy extraño. Que uno dice, tiene una trompa, sí, es un elefante, pero no se parece a un elefante. Pero no vamos a entrar en ese tema porque, si bien es muy interesante, este video es de perritos. Se dice también que las personas que pintaban perros, quizás como no sabían cómo era un perro, pintaban a los perros raros, pero eso es bastante imposible porque el perro ha acompañado al humano desde siglos. Hemos visto que desde ya hace 12.000 años acompañaba al humano, es muy apegado a las civilizaciones. Nos hemos dado cuenta en Egipto, acá en Mesoamérica, y probablemente en la Edad Media ya habían demasiados perritos y las personas sí conocían a los perros. Nos tenemos que fijar cómo los copistas los representaban bastante bien en los códices. Así que la teoría de que ellos no conocían tanto a los perros no me hace tanto clic, porque yo creo que sí es entendible que un elefante o un león lo representen extraño, no voy a decir mal, sino que extraño o distinto a la realidad, pero los perros eran muy comunes y acompañaban mucho a la gente. Era muy probable que hubiera un perro en la comunidad, así que descartado esa idea de que por eso los representaban raros. Por lo tanto, en la Edad Media se representan relativamente distintos los perros, porque el fin es representar los símbolos, los significados de las cosas, más allá que explorar la naturaleza o explorar la realidad. Esto lo vemos posteriormente en el renacentismo, en el barroco, cuando el pintor explora la realidad y quiere representarla tal cual, sin la necesidad de representar solamente una idea. Renacimiento, por fin. Ahora sí viene lo chido. Varias de las pinturas graciosas que conocemos son efectivamente del Renacimiento. El Renacimiento comienza o se empieza a gestar a mediados del siglo XIV. Esto quiere decir por el 1300 y tanto. No es un hecho que ocurre de un momento a otro, sino que es bastante gradual, pero nace en este siglo. Por lo tanto, el siglo XV ya está considerado dentro del Renacimiento, y las obras que vamos a ver a continuación son del siglo XV en adelante. Y muchas de esas son los perritos que nos dan risa y que son muy raros. Podemos decir que son bastante extraños porque están representados en obras que son bíblicas. Obviamente los artistas tenían esta misma idea de representar los simbolismos, las escenas, los hechos, ilustrar a la gente para que la gente aprendiera del cristianismo, porque sabemos que no todos sabían leer o escribir. Se enseñaba a la gente a través de lo visual, a través de las esculturas, a través de las pinturas y también por tradición oral, obviamente. Entonces, estos perritos que vamos a ver coincide que están todos en escenas bíblicas, por lo que la representación de la idea era mucho más importante y no había pasado tanto tiempo tampoco de la Edad Media. O sea, había una influencia súper fuerte en cuanto a la estética, los trazos, las pinturas, en cuanto a la forma de ejecutar. Los procesos en la Edad Media, el Renacimiento, tomaban siglos. No como ahora, que en 10 años cambia por completo la forma en la que podemos consumir quizás una película, que antes la podíamos ver en un VHS y en 20 años ya tenemos streaming. En este momento de la historia, los procesos son súper largos. Entonces, por eso es que también vemos esta estética medieval en pinturas que están en el Renacimiento, porque además están a inicios del Renacimiento. Vamos entonces a ver esos perritos raros. 1400. Jesús ante Herodes Antipas, del retablo de la Pasión, maestro del clavel de Baden.
El perro tiene como una cara humana, de hecho su nariz no es como la de un perro. Y además, bueno, sus ojos también son bastante humanos, está como cansado. Lo más parecido al perro podrían ser las patitas y un poco el pelo, pero el rostro además está peinado como de librito. Parece que fue un día difícil en la oficina para este perrito. La visitación de Juan de Segovia, 1490. Este perrito también tiene como cara de persona. Es como un híbrido entre un gato y un perro. Tiene la cabeza muy pequeña en relación al cuerpo y las patitas son muy delgadas también en relación al cuerpo. Yo creo que estaba hinchado. Podría ser como que el perrito también está en cinta. Me sorprende bastante que el resto de la obra tiene demasiados detalles, es súper fiel a las proporciones humanas, pero si nos damos cuenta, el resto de la obra tiene bastante proporción. Bueno, las manos también son un poco desproporcionadas, pero esto sí es intencional porque las manos también tienen significados dentro de las obras, sobre todo con temáticas bíblicas. Pero si nos damos cuenta, la tela es una obra maestra. Fíjense que la tela tiene diseños. No hay solo telas verdes o rojas, sino que la tela que está debajo de los mantos tienen diseños y van en relación a los relieves. O sea, hay un trabajo excepcional hecho aquí, pero ahí hay un perro. Dato muy importante, los pintores tenían ayudantes. Ya, yo creo que esto pasó. Ahí está. Los grandes pintores tenían un taller en donde tenían aprendices y eran sus ayudantes. ¿Y cómo partían estos ayudantes? Pintando las plantas, pintándole un adorno, pintando fondos. Porque ¿qué hacían los pintores? El que mandaba. Pintaba los rostros, pintaba las telas, pintaba al personaje importante que estaba de protagonista. Pero los ayudantes lo que hacían era pintar las rocas, las flores, los jarrones, toda la decoración se encargaban ellos, porque tenían más gente trabajando ahí. Es muy probable que estos perros son extraños porque quizás lo hacían los ayudantes, porque miren el nivel con el que manejaron esa tela y esa misma persona pintó a ese perro. Yo creo que fue el ayudante. Es como el leche homo, el ayudante. Tratando ahí de aprender a ser perro y lo hacían ahí. La visitación. Este perro está sonriendo. También tiene peinado de librito. Es que ellos iban muy formales a estos momentos tan especiales, pero sus patitas y su cabeza no tienen nada que ver con el tamaño del cuerpo. Pero está contento. Él está feliz. Él es una cara de persona, fíjense bien. Es como el filtro de Snapchat cuando juntan las caras. Esta obra es de 1480 de Jan Hey y Google les va a decir cómo se pronuncia. Master of Moulin Hautain Nativity. Este perrito está en el manto del sacerdote. Era un perrito bastante importante entonces. Me imagino que fueran a cazar con estos perros o que protegieran la casa. Aunque los perros pequeños son bastante alterados, así que yo creo que sí espantaban a las visitas no deseadas. Está como contento, está ahí como en los pies del dueño. Bueno, este perro sí tiene cara de perro, pero pasa que el hocico es bastante corto en relación a lo que podría ser esta raza. Pero yo creo que al perrito le gustaba mucho comer. Lo tenían muy mimado ese perrito. Se caía todo de la mesa. Aquí es bien interesante el trabajo del pelo. O sea, yo creo que el pelaje de la parte aquí del cuello del perrito o del lomo está bien trabajado. Y la cara del perrito y las orejas también, sí, parecen bastante a un perro. Probablemente sí lo pintó la persona que hizo esta obra, pero el hocico del perro con esa sonrisa, como que le intentaron hacer un gesto. Este no está enojado. Esta obra es del 1480, Jesús ante Caifás. Este perrito está enojado, es como Caifás. Es el perro de Caifás, está enojado. Y sí, parece que también está enojado porque no le dieron comida a este perro. Está más flaquito. Yo creo que representaban también para reforzar la expresión de la persona que estaban acompañando. 1505 al 1510, Santa Catalina con los filósofos, anónimo.
Este es el perrito pelón. Está pensativo, ¿cierto? Porque está con Catalina ahí frente a los filósofos, filosofando, reflexionando. Si nos fijamos, las patitas tienen pelo, la cola también tiene pelo. El perro no tiene una enfermedad ni nació así. O sea, este perrito tiene ese look porque estaba en tendencia. Todos los perritos que acabamos de ver están en la época renacentista, pero obviamente con toda esta influencia medieval. El cuadro del que voy a hablar ahora es uno de mis cuadros favoritos de la vida. Es de Jan van Eyck, el matrimonio Arnolfini, terminado en 1434. Y es bastante pequeño. Uno ve este cuadro y cree que es grande por la cantidad de detalles que tiene, pero es un cuadro bastante pequeño porque mide menos de 1 metro. Mide 82 centímetros por 60. Y ahí nos fijamos en el perrito y bueno, Jan van Eyck, que tiene una forma de representar muy realista, muy fiel a lo que está viendo, no iba a fallar en representar a este perrito con lujo de detalle, pelo por pelo, y también representó muy bien su expresión. Porque quizás en las otras obras vimos que los perros tenían unas expresiones bastante extrañas o que quizás no relacionamos tanto con los perros sino más bien con los humanos. Los perros son muy expresivos. Aquí el perrito no tiene una expresión ya extraña, pese a que también está en medio de estas obras que estuvimos viendo recientemente. El perrito está como posando. Podemos ver su colita un poquito levantada y esa carita como de entusiasmo. Y también el perrito representa fidelidad y lo vamos a ver de ahora en adelante en el resto de las pinturas. Tiziano también pinta muchos perritos. En este video vamos a ver solo unas pocas obras. La Venus de Urbino de Tiziano, podemos ver al perrito acostado, él yace tranquilo, recostado a los pies de la Venus. Y dato curioso, las Venus siempre eran representadas completamente desnudas, pero esta Venus tiene un brazalete y aros, o sea que no está completamente desnuda. Y están pasando muchas cosas en este cuadro. Atrás están buscándole la ropa y tenemos al perrito que representa esta calma, esta tranquilidad y nuevamente la fidelidad. Al estar tranquilo a los pies de la Venus podemos ver como esta conexión, esta paz, esta confianza también. No está completamente dormido, pero está tranquilo, está reposando. La representación es bastante fiel a lo que podemos ver de un perrito y nos transmite también esa paz, esa tranquilidad, que el perrito en plena confianza a los pies de su dueño. El otro cuadro es de Eleonora Gonzaga. El perrito es bastante parecido al cuadro anterior, también está tranquilo en esta misma posición, transmitiendo esta misma cualidad, la calma. En este punto los perros ya representan un estatus. Nuevamente, el perro no me lo imagino cazando. Eleonora, una persona noble, está representada, pudiendo representarse con algún libro, con un abanico, está junto a su perro, que eso significa este vínculo que tienen las personas con sus mascotas, porque un cuadro era algo muy importante, no era como tomarse una foto, adaptar un lugar para una foto, no, los cuadros tomaban mucho tiempo en pintarse, por lo tanto un cuadro era muy importante, todo lo que estaba representado en ese cuadro era importante y en este caso tenemos algunos pequeños objetos y al perrito junto a un paisaje. El paisaje que está en calma y el perrito que también está en calma. Ella está representada con su vestido, con sus joyas, pero tiene al lado su perrito, porque probablemente era una de las cosas más importantes que ella tenía. Las personas de la nobleza también querían representar este vínculo fuerte que tenían con sus perritos, con sus compañeros. Esta obra es de 1580. Se llama Retrato de mujer noble por Lavinia Fontana. El perrito que observamos ahí es chiquitito, se nota que está buscando a su dueño, que tienen una linda conexión. Además, ella es una mujer llena de joyas y lo más importante para ella es su perrito. Cada detalle es cuidado de forma meticulosa, las joyas y el bordado. Vamos al barroco. Esta obra tan representativa que es Las Meninas de Velázquez, del 1656. El perrito al parecer no tiene nombre, yo estuve buscando un poco la historia de este perrito.
Parece que hay una niña pegándole una patada, molestando al perrito y él solo quiere dormir, pobrecito, déjenlo en paz. El perrito retratado es un mastín español, una raza autóctona y noble. Es retratado en primer plano y yo dije que era una niña la que le daba la patada, pero las fuentes dicen que es el enano Nicolásito Pertusato. El perrito está ahí sin inmutarse, simbolizando serenidad y fidelidad a la realeza. Aunque no se sabe si este perrito fue real o solo es una metáfora en la pintura. Pero que esté representado en este cuadro es sumamente importante, porque Velázquez está representando a la persona más importante de esa época. Estaba representando allá Felipe, lección de baile, 1660-1679. 19 años. ¿O es una época aproximada en la que no se sabe cuándo se terminó el cuadro? ¿Qué? Bueno, ahí vemos a los niños haciendo travesuras, le están enseñando a un gato a bailar. Hay un instrumento que es la chirimia. Se supone que el gatito está bailando al ritmo de este instrumento. Al parecer el gato no está muy contento, está ahí reclamándole a los niños. Y están acompañados por este perrito que le está ladrando. No sabemos si de felicidad, también está enojado o simplemente porque no se lleva muy bien. Perros y gatos. Y hay un viejito atrás todo indignado porque están metiendo ruido estos niños con esa chirimia más el gatito y el perro ladrando y ellos probablemente riéndose muy fuerte y está todo enojado ahí el viejito y los está retando. Yo creo que el caballero le está diciendo, oye, vayan a aprender a leer, a sembrar algo. Estos cuadros son súper interesantes porque en una sola escena te muestran muchos sucesos, o sea, hay toda una historia ocurriendo aquí. Vemos al perrito ladrando a este gato, vemos al gato molesto y también hay un viejito, hay un señor enojado con los niños, típico de los niños queriendo divertirse, haciendo ruido y además estaban con un instrumento de viento que probablemente era bastante chillón. Entonces vemos a toda esta escena, el instrumento, el gato, el perro, los niños riéndose y la indignación del caballero. Bueno, Jan Steen nuevamente en el 1663 pinta otra obra que se llama Cuidado con el lujo. Muy característico de él representar una escena en donde están ocurriendo muchas cosas. Y este cuadro muy teatral, vemos a la protagonista al frente, que es donde se va toda nuestra atención, pero podemos hacer una panorámica y observar todo lo que está pasando y nos vamos a enfocar en el perrito, que ese perrito nadie lo estaba cuidando y tenía hambre. Alguien descuidó ese pastel y se lo comió. Thomas Gainsborough, 1781. Retrato de la reina Carlota de Inglaterra. Para ser una reina es una imagen bastante informal. Ella está relajada y no está en el trono. Si vamos a representar a una reina, vamos a esperar que tenga corona, que esté en un trono, que represente que ella es la reina. Pero ella prefiere ser representada sin un trono, sin la corona, pero sí con lo más importante. Ella tenía muchos perros y también le gustaban los pomeranias. Dicen que los perros se parecen a sus dueños y la verdad es que el perrito da las mismas vibes que su dueña. Vemos a la reina relajada, con un paisaje, tomando un paseo por el jardín, con su abanico. No está en un trono, no tiene corona, pero sí está con lo más importante, con su perrito. Parece estar como observando algo ahí casualmente, como que ellos no se dan cuenta que los están retratando y están mirando un pajarito, quizás están mirando una flor, una mariposa, pero ellos ahí como que no se dan cuenta caminando y lindos, hermosos. Estos cuadros a mí me encantan porque son dos, se llama Causa y Efecto de William Henry Hamilton. Son del 1889. Leí por ahí que, bueno, la gente antes no tenía GIF de perritos, así que hacían cuadros de perritos. Él representa muchos perritos en distintos contextos. Y tenemos acá el ejemplo de Descorchando la botella. El título está en inglés, pero es Causa y Efecto. Vemos al primer perrito luchando, batallando con ese corcho. Y
el efecto. La botella se abre y ellos se asustan. Es que es muy chistoso. Me encanta. Vemos al perrito saltando y el otro asustado. Y con esas poses muy características de los perros cuando se asustan. El perrito café, bien representado con ese susto, ese salto. Y bueno, el otro lo tiró lejos el chorro del champán. Me parece curioso la forma de las botellas. No sé cómo eran las botellas por allá en el siglo XIX, pero eran redondas, como que estaban hechas para estar en canastas, o al menos las de la pintura. No están como para estar paradas en la mesa, sino que para guardarlas en canastas. Son como cachorritos revoltosos, haciendo travesuras, tratando ahí de escorchar. A lo mejor querían celebrar algo. También en el 1893 tenemos a unos perritos debajo de la lluvia con un paraguas. Como estas postales de los piolines, y como mandar un piolín, mandar a estos perritos con paraguas. En el impresionismo, cuando ya comienzan las vanguardias, los perros son un tema mucho más frecuente. Por ejemplo, tenemos las obras de Renoir o Manet, ya que los temas eran mucho más cotidianos y los perritos sí forman parte de la cotidianidad de las personas. Hay bastante fidelidad también en la representación de sus caritas, de sus ojos, de los gestos que ellos hacen. Las representaciones en el impresionismo tienden a ser también un poco más rápidas porque se quiere capturar esa impresión. Se caracteriza justamente por los cambios de luces del día, a diferencia de los otros cuadros que duraban meses haciéndose, que duraban años en su procedimiento, en su ejecución. En el impresionismo, no, los cuadros se hacían en el instante, se quería capturar eso, el momento, la luz, algo que dura tan poco como el atardecer, quería ser capturado en el impresionismo. Lo mismo pasa con los perritos. Esos momentos fugaces, los perritos se mueven harto, tienden a ser bastante inquietos, y eso hacían los artistas impresionistas. Buscaban estos momentos y podían capturar la esencia de los perritos, esas miradas tiernas y, como siempre, representando la compañía, la lealtad y la fidelidad. Nos vamos a saltar al 1912, en donde vamos a entrar en una de las vanguardias, que es el futurismo. Giacomo Balla o Bala. Giacomo. Una imagen y podemos ver ese movimiento de esa cola, esos pies, los pies del perrito y los pies de la dueña o del dueño que lo va paseando. Esto es un gran descubrimiento artístico, creativo. Quizás ya está muy usado durante el siglo XX con los dibujos animados o el stop motion, pero este es el 1912 y este artista explora el movimiento en una sola imagen. Y se entiende, podría haber sido algo relativamente abstracto, pero nosotros vemos a un perro, vemos todas las figuras representadas como tal y entendemos lo que está pasando. Y una de las últimas representaciones que voy a abordar en este video es algo muy actual, que es el globo de perro de Jeff Koons. Una obra bastante conocida, sabemos que es una representación de un globo, pero es un ejemplo de cómo han ido avanzando los conceptos dentro del arte. Y si bien no es un perro como tal, pero es un perro, es el concepto, es la idea del perro. Él ocupa otro tipo de fragilidad. Desde el inicio de los tiempos, el perro ha acompañado a la humanidad. Los ha acompañado a cazar, los ha protegido y también los ha acompañado simplemente en lo cotidiano de la vida. Muy curioso cómo en Egipto, así como en Mesoamérica, el perro es quien acompaña a este viaje a las personas. Como los perritos tenían este olfato tan desarrollado, si una persona salía con su perro era muy difícil que se perdiera, porque el perro lo ayudaba a volver a casa. Lo vinculaban también a lo espiritual, a lo del más allá, y asimismo el perro ayudaba a encontrar su próximo destino. Tanto en el arte más primitivo como en las obras mucho más recientes, el perro siempre ha estado como un compañero. Pero una de las enseñanzas que nos llevamos el día de hoy es que esos perros tan graciosos en realidad son del Renacimiento, pero sí están bastante influenciados por toda esta época medieval. Y este ha sido un pequeño recorrido de cómo los perritos han sido representados en el arte en las distintas épocas. Espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto. ¡Chao! La cita de Hassal. Escuchen a Hassal en Spotify. Terminó todo, amigos de YouTube. Adiós.